Hola amigos, les habla Maribel López y hoy vamos a hablar del tema que se refiere a las disfunciones sexuales de tipo no orgánico, los trastornos sexuales y la identidad de género. ¿Ok? Para poder entrar al tema tenemos que hacer referencia al ciclo, a las etapas, perdón, del ciclo sexual. Es imperante saber al respecto porque los trastornos y las disfunciones sexuales sobre todo están relacionadas con cada una de estas etapas del ciclo, ¿sí? Entonces tenemos que las etapas del ciclo sexual son deseo, excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. El deseo pues es el impulso sexual, la excitación es lo que se genera entre una pareja por afectividad, por compartir el momento, por todo ese juego, preámbulo que hay entre del acto sexual. Viene la meseta, que es en el momento en que la excitación está en su máximo apogeo y se presta para caricias, besos y estimulación manual. Y de luego viene el orgasmo, que es la explosión de toda la tensión durante todas esas etapas: deseo, excitación. La meseta, el cuerpo va presentando manifestaciones físicas y orgánicas, donde por ejemplo el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial va subiendo. Cuando llega el momento del orgasmo es como que el cuerpo está totalmente en tensión y hace como una explosión. Cuando llega el orgasmo, el cerebro libera endorfinas y esto hace que se aumente el placer del sexo. Después de pasado este momento viene la resolución, que es el momento en que el cuerpo vuelve al estado en que estaba, empieza a compasar su ritmo, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y todo eso. Inclusive los niveles bajan por los niveles mínimos, ¿sí? Entonces, allí, conociendo cada una de estas etapas, ahí podemos entrar a lo que es el tema, las disfunciones sexuales. Tenemos que las disfunciones sexuales es la falla que existe en alguna de las etapas del ciclo sexual, ¿sí? Cuando uno o los dos miembros tienen dificultad para disfrutar de alguna de esas etapas, no tiene impulso sexual, no se excita, no llega al orgasmo, ¿sí? Entonces, cuando hay una falla en esto es cuando decimos que hay una disfunción sexual. ¿Ok? ¿Cuáles son estas disfunciones sexuales? Pues, perdón, me faltó decirles, las disfunciones sexuales pueden ser orgánicas e inorgánicas. En este tema solamente vamos a hablar de las disfunciones no orgánicas. Entre estas disfunciones tenemos la disminución o ausencia del deseo y del placer. Impulso sexual excesivo, trastorno de la excitación en la mujer, trastorno de la excitación en el hombre, que es lo que se conoce como impotencia, vaginismo psicógeno, dispareunia psicógena, trastorno del orgasmo y la eyaculación, anorgasmia femenina, eyaculación precoz, eyaculación tardía y trastornos iatrogénicos. ¿Ok? Entrando más aún en el tema, entonces, ¿a qué hace referencia la disminución o ausencia del deseo y del placer? Bueno, esta realmente puede ser una disfunción que puede ser reflejo de otras disfunciones de disfunción sexual. Se da tanto en hombres como en mujeres y puede ser permanente o transitoria, ¿sí? Si es transitoria, puede ser debido al cansancio, al agotamiento, al estrés. O sea, en el momento cuando de repente la mujer o hombre dice, hoy no, estoy cansado, estoy agotado, hoy no. Y permanente cuando siempre hay un estado de evitación. Esta permanente puede ser por traumatismos sexuales, en el caso de violaciones, cuando hay cicastenia, que es la falta de afecto en el marco de la pareja, o cuando hay fobias y miedos relacionados con la relación física, ¿ok? Y cuando hay personalidades histéricas, te sedujo pero ya no te quiero, ¿sí? Entonces eso da la disminución o ausencia del deseo y del placer.
El segundo punto, la segunda disfunción es el trastorno de la excitación de la mujer y se trata de la dificultad en la mujer para lograr una buena lubricación vaginal. Recordemos que es necesario tener muy buena lubricación vaginal para que el acto de penetración, de copulación, sea placentero y no sea doloroso. Realmente este no suele ser un problema aislado, siempre es consecuencia de otra cosa y se presenta mucho en el periodo de climaterio de la mujer. Después tenemos el trastorno de excitación en el hombre, que es la impotencia, y que se define como la incapacidad recurrente o prolongada para conseguir una erección necesaria que permita una buena penetración. Esta puede ser la impotencia puede ser primaria o secundaria. La primaria se da en los varones jóvenes que por cuestión de inhibición, prohibiciones, razones sociales, siempre está como que retraído de las cosas del sexo y entonces tiende a masturbarse y esto le genera un sentido de culpa. Ese sentido de culpa hace que a veces él sea impotente. Y la impotencia secundaria, que son las impotencias cuando ha habido un periodo excelente de actividad sexual y que más o menos ha sido satisfactoria y de repente el hombre no consigue una erección. Como quinta disfunción tenemos el vaginismo psicógeno y se trata de un espasmo muscular de la pared pélvica que rodea la vagina que causa que se haga una oclusión en la abertura vaginal. ¿Qué provoca esto? Que cuando vaya a haber penetración, no va a poder haber penetración y si la hay es muy dolorosa. El sexto difusión es la dispareunia psicógena. Quiero aclarar que es psicógeno, que tiene que decir que son problemas mentales, o sea, algo de la psiquis, ¿sí? Es más psicológico y lo está reflejando el individuo. Y la dispareunia es dolor durante las relaciones sexuales, puede darse en el hombre y en la mujer. En el séptimo difusión tenemos el trastorno del orgasmo y la eyaculación, que consiste en la ausencia del orgasmo o se presenta muy rápido o muy tarde, aunque la excitación, el periodo de excitación haya sido muy bueno. La octava difusión es la anorgasmia femenina, que se da cuando la mujer no alcanza el orgasmo por penetración ni por estimulación clitorida, ¿sí? Es frecuente la asociación con otras patologías y en mujeres mayores de 35 años con una pareja estable disminuye mucho la frecuencia, pero realmente es un alto porcentaje de las mujeres que no alcanzan el orgasmo cuando tienen una relación sexual. La novena difusión es la eyaculación precoz. Esto es una de las razones por las cuales el hombre consulta mucho. Creo que está por el orden de más del 40% de los hombres consultan por esta difusión y se da muchas veces porque el hombre tiene miedo a padecer de esta enfermedad. Todos piensan en el momento en que ya su periodo hábil sexual se disminuye y entonces siempre se sienten como sugestionados por eso, pero realmente es un trastorno que está condicionado por los factores culturales y religiosos, y para el hombre es todo un caos presentarse esta difusión. Y también en las relaciones nuevas, cuando tienen nueva pareja, pues la ansiedad, la excitación es tanto pues que el hombre eyacula más rápidamente. La novena difusión es la eyaculación tardía, que realmente es un caso que se da muy pocas veces, es muy raro, y sin embargo, sí se presenta. Y
el hombre para poder eyacular, pues hace un trabajo de psíquico o prácticas sexuales bastante complejas para poder alcanzar su eyaculación. Y el número 11 de la difusión son los trastornos iatrogénicos. Iatrogénicos quiere decir que viene de mala praxis, ¿sí? En este caso no es mala praxis, sino son como los efectos secundarios que causan los medicamentos en el organismo y los llevan a ocasionarle problemas en sus capacidades sexuales. ¿Ok? Eso es todo lo referente a las difusiones sexuales de tipo no orgánicas. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la orientación sexual, o sea, las parafilias. Las parafilias son patrones de comportamiento sexual poco habituales, donde la fuente del placer puede ser un objeto, una situación concreta o un tipo de persona en especial. Entre estas parafilias tenemos, primeramente también se conoce como un trastorno sexual, el voyeurismo, que es la excitación sexual que consigue la persona cuando observa a otra persona desnudándose, eso sí, de manera desprevenida, que él sienta que nadie lo está viendo, como que sí él lo está haciendo a escondida o teniendo relaciones sexuales. Esto le causa al observador placer y se excita de ver a otras personas en esas actitudes. Esto se llama voyeurismo. El otro trastorno es el trastorno del exhibicionismo. Como su nombre lo dice, el individuo obtiene placer de exhibir sus órganos genitales a otras personas de forma desprevenida y sí que sea desconocida la persona también. Tenemos el trastorno del fruterismo, que es el trastorno donde el individuo consigue placer al rozar o friccionar sus partes contra una persona desconocida y sin su consentimiento. Tenemos el trastorno de masoquismo sexual. Este trastorno de masoquismo muchas veces usan la palabra sadomasoquismo. Pues sí, se puede usar conjuntamente sadomasoquismo porque masoquismo por separado quiere decir que la persona siente placer al ser tratada, a ser humillada, a ser vejada, a ser maltratada. Eso le causa placer y eso la excita. Es un caso que se presenta mucho en las mujeres. Y tenemos el trastorno del sadismo sexual, que donde la excitación o el placer sexual lo consigue quien infringe el castigo, quien humilla. Entonces por eso es que decía antes que se usa sadomasoquismo, porque obviamente es como la otra cara de la moneda. Ambas son una cara de la misma moneda. Hay maltrato, hay vejaciones, hay humillaciones. La diferencia es que uno es el que recibe el maltrato y otro es el que lo da. Entonces, masoquismo es el que recibe el maltrato y sadismo es el que da el maltrato. ¿Ok? Tenemos el trastorno de la pedofilia, un tema bastante controversial en nuestra época, en nuestros días. Demasiados casos de pedofilia en el mundo y que han causado mucho revuelo. Y para nadie es un secreto que la pedofilia es sentir placer cuando tienen actos sexuales con menores de edad, con niños prepúberes. Se considera realmente una conducta delictiva, perseguida y castigada por el Estado. Luego tenemos el trastorno del fetichismo. Es el trastorno donde la persona solo consigue placer usando un objeto, un instrumento o alguna parte de su cuerpo que no son los genitales. Uno de los más reconocidos son los zapatos, la ropa interior. Entonces la persona, si no tiene alguno de estos objetos, no puede alcanzar el placer. Tenemos el trastorno del travestismo, como dice el nombre, trasvestirse. ¿Sí? El hombre o la persona que sufre este trastorno alcanza el placer trasvistiéndose, colocándose prendas del sexo contrario. Si es hombre, le gusta vestirse de mujer y viceversa. Si es mujer, le gusta vestirse de hombre. Eso se llama travestismo. Tenemos
un grupo donde están otros trastornos parafílicos especificados, por ejemplo, la necrofilia, que es la atracción por los cadáveres, la zoofilia, que es realizar el acto sexual con animales, la coprofilia, que donde como si fuera un fetichismo, lo único que el objeto que les causa placer son las heces, la urofilia, que el objeto del deseo son el orina. ¿Sí? Con esto terminamos lo de los trastornos sexuales y seguimos con lo que se llama identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la forma como la persona se identifica, si eres hombre o si eres mujer, si te sientes identificado con ese sexo que te correspondió, ¿sí? La forma en que uno reconoce a sí mismo y la conducta y su forma de ser, y está relacionado indistintamente con el sexo, la edad, el nivel económico. ¿Qué identidades de género conocemos? Pues tenemos 3 que son las más reconocidas: el travesti, el transgénero y el transexual. El travesti, como decía, en el trastorno del travestismo, es un hombre o mujer que de forma eventual se viste y se comporta como una persona de otro género. El transgénero es un hombre o mujer que se comporta permanentemente como una persona del género contrario y sí le importa y está conforme con su sexo biológico. El transgénero está conforme con su género biológico y le gusta vestirse como si es hombre, le gusta vestirse como mujer, y si es mujer, le gusta vestirse como hombre, pero está conforme con su sexo biológico. Y el transexual es muy parecido al transgénero. La mujer se viste de hombre, el hombre se viste de mujer, con la diferencia que el transgénero no está conforme con su sexo biológico. Esto es todo, amigos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta otra oportunidad. Recuerda darle like y hacerme tus sugerencias y suscribirte. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.